Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de nuestra universidad. En esta novena temporada del programa Más Conocimiento estamos conversando con investigadoras e investigadores de nuestra institución. En este capítulo vamos a conversar con el profesor Isaac Rabellat y la profesora Daniela Jarufe de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Con el doctor Rabellat vamos a conversar sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y con la profesora Daniela Jarufe vamos a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Acompáñenos a Más Conocimiento. Estimados telespectadores, contribuir a la promoción, protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país es uno de los objetivos del Centro de Estudios sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, CEDIA, dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Hoy conversaremos con su director, con el profesor doctor Isaac Rabellat. Vamos a hablar de este tema en cierta profundidad. Gracias, Isaac, por acompañarnos en Más Conocimiento. No, gracias a vosotros por la invitación. Un placer, un lujo poder estar aquí. Para ir entrando en materia, Isaac, ¿cómo está Chile en materia de protección a los niños, las niñas y los adolescentes? Mira, yo creo que es una pregunta clave, pues estamos ante un momento muy especial, muy particular, que utilizando términos no jurídicos sería casi como un momento de esperanza. ¿Por qué digo de esperanza? Porque estamos a la cola, prácticamente desde un punto de vista normativo y de políticas sociales, en el propio contexto de América Latina y el Caribe. Pues somos el único país que no ha adaptado todavía su legislación interna a la Convención sobre los Derechos del Niño, pero ese sí, si vemos el vaso medio vacío, ¿no? Pero medio lleno, precisamente ahora, pareciera que hay un intento, ¿no?, de colocar y hacer una normativa y dar visibilidad a niños, niñas y adolescentes como ciudadanos de presente, que es lo que merecen, ¿no? Por lo tanto, ahí veríamos la otra parte, que sería el vaso medio lleno. Por lo tanto, estamos bastante atrasados, pero con mucha voluntad ahora, tanto política como del ámbito académico, ¿no?, de distintos actores con ganas de una vez por todas de cambiar la situación. ¿Y eso está en el Congreso? ¿Dónde está? Sí, porque dice está a la cola, pero a la cola en términos positivos, pero ¿en qué lugar? ¿En qué institución? Sí, mira, recientemente, ahora el 1 de octubre del año pasado, pero hace relativamente muy poquito, se aprobó lo que se denomina el Servicio Mejor Niñez, que viene a poner fin, en cierta medida, al tan denostado Sename, ¿no? Como hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? Pues bien, en este ámbito de protección de la niñez ya no existe el Sename en Chile, sino que se ha iniciado un nuevo modelo de protección a la niñez, con más recursos, con profesionales más capacitados, ¿no?, mentalidad, gente muy joven trabajando en ese ámbito. Y también ahora en este momento estamos a puertas prácticamente de aprobar una ley que dé un marco, un piso, una institucionalidad nueva de la niñez que se encuentra residente en territorio chileno, más el proceso constituyente, ¿no?, que también hay una línea que apunta a dar visibilidad también en el texto constitucional a niños, niñas y adolescentes. Pues no podemos perder esa oportunidad, ¿no? Por eso decía que es un momento de esperanza. Respecto a la institución que reemplaza a Sename, tu rostro manifestó esperanza. ¿Es así? ¿Lo ves con buenos ojos? Yo creo que sí, porque lo hemos esperado tanto tiempo y hemos visto, y eso puede sonar un poquito así, mi intención no es ser lacrimógeno, sino todo, justamente ni paternalista, sino todo lo contrario. La invisibilización de la niñez, y particularmente la que estaba, ¿no?, en residencias Sename, las barbaridades que han ocurrido, que estemos ahora en un momento en que finalmente hayamos dado un golpe encima de la mesa y hayamos considerado como país que ya no podemos seguir así, que estamos en deuda con la niñez y la adolescencia, pero en deuda de verdad. Es el primer paso, que realmente como país, y dotándolo de recursos, visibilizándolo, modernizando la institución, realmente podremos eso, dar el lugar a la niñez y la adolescencia que merece, simplemente eso, el que merece. Isaac, y desde el CEDIA, ¿qué líneas de investigación están desarrollando en los últimos años?
Sí, hemos estado desde el CEDIA y hemos estado muy presentes y cuando se podía, en ese sentido, viajar, ¿no? Tanto a Valparaíso como a Santiago, hemos estado muy presentes en las sesiones que se realizaron tanto en el Congreso como en Senado de tramitación de estas normas, pero presentes, ¿no? Porque el CEDIA, y en ese sentido también la Universidad de Talca a través del CEDIA, forma parte integrante, y de hecho ahora ostentamos la coordinación general de lo que es la Red de Universidades por la Infancia de aquí de Chile, que actualmente están 22 universidades acreditadas con un fuerte impacto regional o presencia regional, y eso es muy importante. Pues hemos estado como CEDIA y como ostentábamos además la coordinación general de esta red, pues representando a la Universidad de Talca, al CEDIA, pero también a la red de universidades. Hemos estado presentes en todo ese debate, en toda la tramitación de la norma, ¿no? Y ahí hemos buscado muchos aliados como, no lo sé, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, la propia sociedad civil con grandes entidades, y por lo tanto eso nos ha dado un posicionamiento, una presencia muy potente, muy importante en el panorama nacional. El CEDIA es conocido en ese sentido como un centro de investigación que además, ¿no?, de hacer investigación dura en el sentido de papers, proyectos de investigación, también estar presente en ese sentido, y como universidad pública yo creo que es importantísimo estar presente también en lo que es vinculación con el medio, ¿no? Pero de verdad, ¿no? Y buscando políticas públicas que renueven, que mejoren, ¿verdad? Exacto. En alguna oportunidad por allí y en tus publicaciones he escuchado y he leído que tú planteas que los niños, niñas y adolescentes deben ser sujetos titulares de derechos. ¿Qué significa eso para el que no es del ámbito de lo jurídico? Yo diría algo tan sencillo como, para alguien que no entiende, que no tiene por qué entender, ¿no?, terminología jurídica, vendría a ser algo tan sencillo como dejar de decir que niños, niñas y adolescentes son el Chile del futuro, los ciudadanos del futuro, porque eso lo que implica es invisibilizarlos, no reconocer que en el aquí y en el ahora, ¿no?, por el hecho de que tengan menos de 18 años no significa que sean, ¿por qué futuro? Es presente, tienen sus propios anhelos, sus propias necesidades en proceso de formación, eso está claro. Por lo tanto, lo importante, ser sujeto titular de derechos significa que se les reconozcan los mismos derechos que a los adultos, sin adultizarlos, pero como ciudadanos de presente. Por ejemplo, actualmente en el texto de la Constitución Política de la República, el actual todavía, la norma del 80, si se fijan en algo tan sencillo de a quién considera ciudadanos, verán que en Chile actualmente se consideran como ciudadanos y ciudadanas a las personas a partir de los 18 años. Entonces mi gran interrogante es, ¿qué son las personas por debajo de 18 años? Ciudadanitos y ciudadanitas, alienígenas, cuasi ciudadanos. Perdonen que utilice este lenguaje, pero es para que se entienda bien, ¿no? Entonces yo creo que ser sujeto titular de derechos significa eso, ¿no? Que son ciudadanos y por lo tanto se les debe reconocer y respetar los derechos. Y caso de que no se haga así, generar una serie de herramientas para que también puedan hacerse carne o poderse exigir esos derechos, ¿no? Un poco en Chile estamos en deuda en ese tema y hay camino por recorrer, por lo que veo. Sí, absolutamente, ¿no? Y además quien nos está reivindicando ese camino son los propios niños y niñas, ¿no? Aquí en Chile, niños y niñas por debajo de normativamente hablando, que sería discutible también, pero por debajo de 14 años, y adolescentes normativamente es de 14 hasta los 17, ¿no? Particularmente los y las adolescentes tienen un discurso muy claro y quieren espacios también de representatividad, de que su voz sea escuchada, no quedarse fuera, por ejemplo, del proceso constituyente, dónde van a estar. Y habitualmente a veces cuando hablamos de adolescencia como sujeto titular de derecho que reclama sus derechos, yo sé que automáticamente se nos va a nuestra mente a adolescentes, están en la calle, quemando containers, ¿no? Y esa es una mínima parte. Los adolescentes nos están reclamando espacios de construcción conjunta con los adultos de lo que es también su realidad, y están ahí dispuestos a ayudarnos, a colaborarnos, ¿no? Y desde si les abrimos esos espacios. Hay un ámbito que yo diría que como chilenos nos toca desde hace algunos años. Antiguamente no estaba presente el tema, pero es de los tiempos actuales, ¿ya? De los últimos, tal vez, arriesgándome a la fecha que voy a decir, de los últimos 10 años, al menos. Es el tema de los niños y niñas migrantes. ¿Cuál es la situación de ellos en nuestro país? Complicada. Muy complicada, ¿no? Muy complicada en el sentido que
En este caso también ya tenemos una nueva ley de migración y extranjería que está a punto de entrar en vigor, ya está aprobada, promulgada y está a punto de entrar en vigor cuando se desarrolle reglamentariamente, que todo parece indicar que va a ser durante estas próximas semanas, es decir, los primeros meses en definitiva de 2022. Y ahí tenemos un problema porque es una ley de migración y extranjería que no tiene enfoque de niñez. Es decir, está claro que cualquier niño, niña, adolescente, ¿no? Migrante que se encuentre en territorio nacional, en primer lugar es un niño, niña, adolescente. Y el hecho de que sea migrante debiera ser, desde un punto de vista de políticas, normativo, como algo accesorio que la acompaña. Por lo tanto, primero tendríamos que entrar con todos los mecanismos y toda la normativa de protección a la niñez, con independencia de su origen nacional, su estatus migratorio, ¿no? Lo que sucede en muchas ocasiones es al contrario. Primero entramos con normativa migratoria, que no tiene ese enfoque de niñez, y por lo tanto ahí tenemos muchos problemas. De hecho, actualmente aquí mismo en la región del Maule, de hace muy pocos días, por fin hemos conseguido, por ejemplo, que la municipalidad de Talca habilite una oficina migratoria, una oficina para atender a los migrantes, y muy particularmente la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes, porque tenemos muchos indocumentados en situación de irregularidad administrativa, y toda la tramitación ante el Departamento de Extranjería e Inmigración está plagado de trabas burocráticas. Digo, no es que entonces, con esas trabas burocráticas podría llegar a entender con respecto a los adultos migrantes. Oiga, a usted le falta esa documentación, nuestra normativa exige esa documentación, si usted no la trae no va a poder conseguir el visado, ¿no? Pero cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, consideramos, ¿no?, desde el CEDIA, que la política debería ser mucho más empática, ¿no? Es decir, lo primero y más importante es documentarlo. Oiga, que me falta la postilla de no sé qué documento. Bueno, documentémoslo, porque un niño, niña, adolescente en situación de irregularidad administrativa significa que está en una situación de vulnerabilidad absoluta. Y por lo tanto, no debiera haber ningún niño ni adolescente en nuestro territorio sin tener, para que me entiendan los televidentes, ¿no?, el RUT, sin que no tuviese un RUT, ¿no? Eso es lo primero que debe tener, porque a partir de ahí le abre las puertas a la educación, a salud, a poder tener prestaciones sociales. Si no, la cosa se nos complejiza mucho, porque no existe en ningún lugar. O sea, hay mucho por hacer ahí, parece, ¿no? Sí, es todo un tema. Yo creo que no hay ningún tipo de política malintencionada, pero como muy bien comentabas, Iván, yo creo que el boom que se ha generado de migración y también por debajo de personas que tienen menos de 18 años, el sistema, la normativa no estaba preparada ni pensada, ¿no?, para poder dar respuestas a situaciones, y como siempre la ley va por detrás de la realidad social, ¿no? Y tenemos que ponernos rápidamente al día en eso, porque si no hay muchos niños y niñas que realmente lo están pasando muy mal, y sobre todo que están en una situación de vulnerabilidad, que ahí pueden caer, ¿no?, en manos de, bueno, pues de tráfico de personas, tema de narcotráfico, porque claro, están absolutamente expuestos, ¿no? Absolutamente expuestos. Y hay un tema que es muy vigente hoy, desde hace un tiempo, pero en los tiempos actuales muy vigente. Y tiene que ver con la Convención Constitucional que se está allí preparando, redactando la nueva Constitución. Y hace poco una profesora de la Universidad de Talca, María Elisa Quintero, asumió la presidencia de la Convención. Entonces, en ese contexto de esta nueva Constitución que se está preparando para Chile, ¿qué esperas que se refleje allí respecto a niños y niñas y adolescentes, por cierto? Gran pregunta y gran tema, y que más se está moviendo mucho, ¿no? Yo ahí lo primero que esperaría, Iván, sería que en la redacción del articulado del texto constitucional, y a lo mejor en esto no todo el mundo está de acuerdo conmigo, ¿no?, dejemos de hablar de la niñez y la adolescencia en tercera persona y que puedan hablar ellos en primera persona. Y que se generen espacios, con eso no estoy diciendo que sean ellos y ellas los que redacten efectivamente, ¿no? Pero de la misma manera que se está consultando y se están abriendo mecanismos, ¿no?, para que realmente sea un texto, ¿no?, participado de la mayoría, ¿no?, de ciudadanos del país, y que haya muchas, para quien quiera, ¿no?, haya muchas herramientas, instrumentos para poder participar en el redactado. Han quedado un poco atrás niños, niñas y adolescentes. No se ha pensado mucho, porque tienen que ser espacios amigables pensados para ellos. No se trata de que nos reunamos con un grupo, ¿no?, ni nuestra flamante María Elisa Quintero, ¿no?, se reúna con un grupo de niños y niñas y les diga, venga, ¿cómo redactamos el artículo sobre el principio de interés superior del niño? No se trata de eso.
sino se trata de cómo ven ellos, qué esperan ellos del texto constitucional, qué saben de lo que es un texto constitucional, cuáles son sus anhelos, para que luego el articulado final, ¿no?, por expertos que lo realicen, en cierta medida también refleje esa visión de lo que denominaba antes, de los ciudadanos y ciudadanas que están por debajo de los 18. Isaac, ¿y cómo eso podría, hacerse carne, hacerse realidad a través de las distintas regiones, las comunas? ¿Qué institución a nivel más micro podría juntar a los niños y hacer estas especies de talleres, o como quieras llamarle, para que ellos puedan dar su opinión ahí? La verdad ¿Quién podría encargarse de eso? Se está haciendo ya. Es decir, estamos en ello, y la verdad que todos los y las constituyentes lo han recibido de muy buena manera. De hecho, en el propio reglamento, ¿no?, que desarrolla a partir de ahora, ¿no?, como las comisiones que se han generado, ¿no?, y cómo van a ser los trabajos, los propios constituyentes han fijado que, o han establecido que necesariamente, igual que hay otros grupos, ¿no?, en particular situación de vulnerabilidad, que deben ser oídos, también ahí van a estar niños, niñas y adolescentes. ¿Qué se está haciendo ya? Mira, ahí se ha generado una gran alianza aquí en el país, y que por fin vamos todos a una, que en estos temas no se crean nuestros televidentes, que está tan claro, porque cada uno también quiere su parte de la torta. Academia por un lado, Ejecutivo, que sería la Subsecretaría de la Niñez por otro, la Defensoría de los Derechos de la Niñez por otro, Sociedad Civil por otro, y aquí estamos consiguiendo un cierto consenso y hemos generado una gran alianza que se llama la Alianza Mi Voz Cuenta, donde está la Red de Universidades por la Infancia, en este caso coordinada o representada por el CEDIA de la UTALCA. Está también la Subsecretaría de la Niñez, está también la Defensoría de los Derechos de la Niñez, está UNICEF, y está también toda una serie, un entramado ya de organizaciones de adolescentes, ¿no?, que también están formando parte de esta orgánica, ¿no? Y lo que estamos levantando ahora es toda una serie de cabildos, ¿no?, online de momento, ¿no?, a nivel regional, y luego también a nivel local, utilizando las oficinas de protección de derechos, y esos espacios con una metodología que hemos generado desde el CEDIA para todo eso, discusiones, debates, ¿no?, tenerla bien recogida, sistematizarla, para luego presentar el documento bien armadito a los constituyentes. ¿Y todos esos insumos para llevar a eso, qué tiempo se han fijado aproximadamente? Tenemos, la idea sería que a mitades del 2022 tener ya esos insumos, que ya tenemos la plataforma, está todo listo, la plataforma ahí, afortunadamente la Subsecretaría de la Niñez ha aportado recursos económicos y se ha generado una plataforma, es decir, es como bastante dinámico, ¿no? Y además también hemos hecho distintas metodologías atendiendo a la edad de los niños, niñas y adolescentes. Hay una metodología a través de... Hay un sistema ya montado. Correcto, de relatos, de cuentos, ¿no?, para los más pequeños, un modelo más de un cuestionario para los preadolescentes, y un modelo más de generar una especie de cabildo, ¿no?, para los y las adolescentes, ¿no? Qué bien, qué bien. Oye, hay un tema que me gustaría saber si tú crees que debe estar allí presente por parte del ámbito que nos convoca en esta conversación, niños, niñas y adolescentes, que es el tema de la identidad de género. ¿Crees que deba estar allí presente? Sí, por supuesto, ¿no? Y nosotros lo que buscamos precisamente, y en particular con los y las adolescentes en estos cabildos, es que realmente, que sean a nivel local, y ahí entraríamos a nivel regional, para que no se nos quede, porque a veces nos ha pasado que estos procesos o intentos de participación de niñas y adolescentes se han quedado en área metropolitana. Y no tiene nada que ver, ¿no?, un adolescente, habrá puntos en común, ¿no?, pero cómo ve el mundo, la vida de un adolescente en área metropolitana que un adolescente talquino o talquina, o de la Araucanía, son visiones diferentes. Además o también... rural, urbano... Correcto, también, ¿sí? Exacto, ¿no? Ahí también nos entra todo el tema de pueblos originarios, también nos interesa que haya adolescentes migrantes, y también adolescentes, y niños y niñas, pero sobre todo adolescentes del ámbito de la diversidad sexual y de la identidad y expresión de género, ¿no? Que también, porque tienen maneras diferentes, ¿no?, de afrontar el día a día, y tienen sus propios anhelos, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy acá en Chile, con la normativa que tenemos, hemos avanzado muchísimo, también hay que decirlo, ¿no?, en estos temas de diversidad y de identidad de género, pero actualmente nuestra norma, y esperemos que eso cambie, y en eso se está ahora pronto,
las personas por debajo de 14 años, niños y niñas, todavía es un tema muy tabú y que la norma no los acoge. Sí a los y las adolescentes, pero a niños y niñas da un poco de miedo todavía, es un tema muy tabú, ¿no? Y entonces ahí hay que como limar las perezas, ir avanzando poco a poco, tampoco hay que imponer nada, pero es todo un tema importantísimo que su visión esté presente, porque tienen una manera de ver el mundo diferente, ¿no? Isaac, y ya acercándonos hacia el final de nuestra conversación, como centro de estudios, aparte de esta vinculación con el medio que me parece muy, muy interesante y veo que tiene una máquina armada muy bien, ¿ya? También tienen que publicar, ¿verdad? Esas publicaciones de distinto tipo, más duro, menos duro, en el sentido de la profundidad del tema, muy jurídico o menos jurídico para el resto de la gente. ¿Cuánto creen ustedes que esas publicaciones de distintos ámbitos pueden aportar a la visibilización de la situación de los niños y niñas y adolescentes en nuestro país y para la región? Sí, yo creo que fundamental, ¿no? Y como muy bien decías tú, Iván, siendo capaces en estos contextos en particular de adaptar nuestras investigaciones, porque al final todo surge de investigaciones, a un lenguaje o un formato dirigido a distintos públicos, ¿no? Miren, hemos coordinado desde tres libros, 3 compendios de cuentos, de relatos, vinculados con derechos a la niñez y la adolescencia, y además lo que hemos lo que buscamos o hicimos es que quien redactó esos cuentos no eran expertos en la redacción de cuentos, ¿no? Sino que buscamos, por ejemplo, a jueces y juezas de familia, juezas del ámbito de lo penal, profesionales del ámbito de la subsecretaría de la niñez, ¿no? Que se supone que deberían ser capaces, ¿no?, de decir, miren, yo te doy el derecho de asociación, redacta un cuento en que explicas a un grupo de adolescentes de una manera creativa en qué consiste el derecho de asociación. Solo con eso tuvimos un impacto muy grande, y además nos dimos cuenta que las primeras versiones que nos llevaban de esos relatos por parte de jueces y juezas de familia, por ejemplo, de todo el país, parecían sentencias judiciales, parecían fallos, ¿no? O sea, se supone que son profesionales, y lo son, particularmente sensibilizados y formados, ¿no?, para trabajar esas materias con niños y niñas, y nos dimos cuenta que no. Y ellos mismos se dieron cuenta, ¿no? Y fue un trabajo muy interesante. Paralelamente también, pues no sé, ahora estamos con la editorial Tirant lo Blanche, ¿no? Y pues estamos ahora, que está a punto de, en las últimas pruebas, por ejemplo, un libro que va a tener por título, ¿no?, en que hemos invitado diríamos que a los juristas, ¿no?, más de la academia, ¿no?, más relevantes del país. Les hemos invitado, ¿no?, les hemos provocado a que escriban con la nueva ley, por ejemplo, de migración y extranjería, que ya está aprobada y va a entrar en vigor en las próximas semanas, pues una lectura, ¿no?, y le hemos titulado Niñez, Familia, Derechos y Migración, por ejemplo, ¿no? Es un público diferente, ¿no? Y lo mismo con Ley de Garantías, por lo tanto, la verdad que ahora, como somos centro de referencia en el país, estamos un poco, como se diría aquí, sobrevendidos, ¿no? Porque nos piden colaboraciones de tantos lugares que uno a veces no puede. Está muy bien, pero a veces uno quisiera estar en todos sitios y es imposible, ¿no? Y además con el proceso constituyente también, ¿no? Pero bueno, significa que ha calado y que ya nos ven y que ya no estamos... Que está ocurriendo un impacto, exacto, se está visibilizando. Exacto. Te felicito, pues. Isaac, te quiero agradecer en nombre del equipo de Más Conocimiento y Campus TV el hecho que hayas aceptado esta conversación. No, nada, muchas gracias y hasta la próxima. Bien. Estimados telespectadores, hemos estado conversando sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con el director de CEDIA, el profesor Isaac Rabellat, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. En el próximo bloque vamos a conversar con la profesora Daniela Jarufe, también de la misma unidad académica, sobre otro interesante tema del ámbito jurídico. Gracias por acompañarnos y los vemos en unos minutos más. No se vayan.
Estimadas, estimados telespectadores, estamos de regreso de la pausa. Las personas con discapacidad intelectual, cognitiva o psicosocial diariamente presentan problemas para desarrollar sus proyectos de vida. Para conocer más sobre los aspectos jurídicos de esto, vamos a conversar con una profesora que investiga sobre el tema, con la doctora Daniela Jarufe de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Daniela, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted, profesor. Y la verdad es que se trata de un tema que está muy en boga, que está sobre la mesa y que hay muchas dudas en general acerca de qué significa, ¿no es cierto?, ser capaz o incapaz, o exactamente qué es lo que... Vamos a ir abordando el tema. Perfecto. Daniela, en términos generales, ¿ya? Y vamos a ir entrando en lo jurídico así como de a poco, ¿ya? Estos conceptos de incapacitado e incapaz, ¿es lo mismo? ¿Es distinto? El hablar de capacidad o qué significa ser incapaz. Hablemos de esos conceptos primero. Claro. Que parecen parecidos, pero que no son iguales al parecer. Sí. Yo quisiera hacer una precisión previa y es que no vamos a hablar de las personas con discapacidad física, ¿ya? Porque a veces da la sensación de que dejamos de un lado a un grupo importante de personas que sufren también a diario, ¿no es cierto?, y que no pueden desarrollar sus proyectos de vida, pero la razón es que aquellas personas lo que requieren es una inyección de recursos por parte del Estado y en la medida que esto se realice van a poder hacer su vida, ¿no es cierto?, de la manera lo más normal posible. En el caso de las personas con discapacidad de carácter intelectual, la verdad es que tienen que conjugarse una serie de factores, que me imagino que es lo que vamos a ir hablando un poquito más adelante. Y capacidad, o sea, ser incapaz o ser incapacitado son dos cosas distintas. Porque son incapaces en nuestro ordenamiento jurídico aquellas personas que las leyes, ¿no es cierto?, los códigos establecen como tales y que se restan, en el fondo, de esta posibilidad de actuar en la vía del derecho. Por ejemplo, casarse, por ejemplo, firmar un contrato, por ejemplo, votar, por ejemplo, trabajar. Hay una serie de cosas que no pueden realizar porque son vistos como incapaces a partir de la ley. Y otra cosa es ser incapacitado, porque cuando una persona tiene este famoso decreto de interdicción, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, yo tengo una abuela, ¿no es cierto?, que veo que está muy mal desde el punto de vista intelectual, que se le olvidan las cosas, que no podría tomar una decisión por sí sola, y entonces los hijos, ¿verdad?, o los nietos, según sea el caso, van y le piden al tribunal que declare que esta persona es incapaz, ¿ya? Entonces, más allá de aquellas personas que están mencionadas en la ley, ¿verdad?, puede existir una sentencia, que en este caso es un decreto más bien, que diga que la persona no puede actuar, ¿no es cierto?, y que no puede contratar por sí sola. Entonces se le nombra a un curador, ¿no es cierto?, y ese curador es aquella persona que le va a representar y va a manifestar a nombre y en lugar de él una voluntad. Por ejemplo, para firmar un contrato de compraventa, siendo muy simple. Eso es. Aparecen conceptos y ahora veo, mi pauta tengo dos conceptos más. La relación entre discapacidad e incapacidad. Entre discapacidad e incapacidad. Ya. En el Código Civil, ¿no es cierto?, nosotros tenemos aquellas personas que son incapaces absolutos y aquellos que son incapaces relativos, ¿ya? Los incapaces absolutos son aquellas personas que de ninguna manera podrían actuar, que no hay ninguna fórmula para que puedan efectivamente actuar en la vía del derecho. Y los incapaces relativos son aquellas personas que podrían actuar en determinados actos y con determinadas autorizaciones, ¿ya? ¿Y cómo se relaciona esa incapacidad absoluta, porque es el caso, con la discapacidad? Y es que el Código Civil, dentro de las personas que son incapaces absolutas, menciona a los dementes. Ese es el concepto, ¿ya? Y se ha entendido por esa demencia, y que es además un concepto muy peyorativo, ¿verdad?, que es absolutamente ajeno a nuestros días y que tiene su explicación en que estamos hablando de un código del 1800. Por lo tanto, ahora es impensable denominar a una persona demente, pero la jurisprudencia y la doctrina en general entienden que se trata de aquellas personas que tienen dificultades para manifestar su voluntad al punto de
no poder entender, ¿no es cierto?, ni querer y por tanto no poder actuar en la vida del derecho. Se entiende que son personas a las que falta juicio y discernimiento. ¿Ah? Personas que no son capaces de discernir. Eso es lo que entiende el legislador. Y entonces, esa incapacidad intelectual la tiene que definir un médico o un facultativo. Es que ahí está el punto. En nuestro código, el ser demente, ¿no es cierto?, implica tener cualquier tipo, desde las más severas hasta las más leves, ¿verdad?, de estas discapacidades. Por ejemplo, podemos ir desde la gente que tiene síndrome de Down, que hay un abanico tremendo de personas con síndrome de Down que pueden, unas actuar muchísimo, otras actuar muy poco, algunas viven de manera prácticamente normal. Y en ese mismo espectro tenemos, y en esa misma calificación, a personas con Alzheimer, por ejemplo, o personas con enfermedades que son degenerativas, o personas que sufren, por ejemplo, de alguna adicción que no les permita tener el suficiente juicio o discernimiento. No. Tenemos personas que han sufrido un accidente, por ejemplo, y que están postradas y que están conectadas a un ventilador mecánico, por lo tanto tampoco pueden manifestar una voluntad. Hay un abanico tremendamente inmenso en esa calificación que hace la ley. ¿Ya? Entonces, me habías preguntado... Sí, si esa discapacidad ¿quién la determina? Sí, ¿Quién define eso? Claro. ¿Quién certifica? Ya, depende, porque si esa persona actúa ya habiendo sido calificado como tal por el tribunal, entonces el acto que realiza es absolutamente nulo. Si esa persona actúa sin tener esa calificación por parte del tribunal, entonces deberá probar que efectivamente al momento de la celebración del contrato, cualquiera que éste sea, de carácter familiar o patrimonial, no tenía suficiente juicio o discernimiento. Y ahí actúan las pruebas. Y en ambos casos, en general, son los facultativos los que determinan si tiene un grado, ¿no es cierto?, de discapacidad tal que no pudo entender lo que declaró en un contrato. Esa es en el fondo la metodología, por decirlo de alguna manera. Ahora, el proceso es bien complejo, no son procesos simples. Cuando dices, para ti como abogado, el especialista incorpora conceptos que para el resto no necesariamente son. Cuando dices tribunal, te refieres a un juez. Un juez. ¿Juez de familia? ¿De qué área? Ha ido movilizándose la interdicción, ¿no? Esa es la famosa interdicción, la declaración de interdicción. Declarar que una persona no es apta para, ¿verdad? En un minuto estuvo radicado en los jueces civiles, luego se cambió a los jueces de familia y luego ha vuelto a los jueces civiles. Y son presentaciones que se tienen que hacer como si fuesen demandas, ¿ya? Con la particularidad que son procedimientos no contenciosos, se llama. ¿Qué significa eso? Que no hay contienda entre partes. Que no hay una lucha, ¿no es cierto?, en que una parte dice A y la otra dice B, sino que en el fondo es un procedimiento en que aquella persona que lo solicita, no para él, sino que para la madre, para el padre, para el abuelo, para el hermano, para quien sea, tiene que presentar los antecedentes suficientes que hagan el convencimiento para que el juez declare que efectivamente esa persona no puede. Y entonces presenta peritajes, las testimoniales ya prácticamente no las están aceptando, pero presenta toda la documentación, ¿verdad?, y todo aquello que implique que efectivamente no puede actuar. Esto que te voy a preguntar ahora tiene de alguna manera relación con esa consulta a propósito de tribunal. ¿Cómo se regula la capacidad en Chile y qué efectos prácticos tiene esta regulación? Claro, es bien importante el tema porque el año pasado, cuando comenzó este proceso constituyente, a mí me llamaron para hacer orientaciones, fue el antepasado, en los colegios. ¿Ya? Y uno piensa que los estudiantes ya de enseñanza media deberían estar familiarizados con el concepto de qué es capacidad, ¿no es cierto? Y la verdad es que eso no ocurre. ¿Y por qué deberían estar familiarizados? Porque así como la nacionalidad, así como el nombre, así como el domicilio, son atributos de la personalidad. Entonces, en mi época, en el colegio nos enseñaban no solamente qué es el nombre, qué es el domicilio, qué es la nacionalidad, sino también qué es la capacidad. Eso era una cuestión que nos lo enseñaba. Entonces, no lo saben. Y esto está regulado en inicio, ¿no es cierto?, en el Código Civil. No. Y hay unas leyes que son de carácter especial, hay varias, ¿verdad? Hay algunas que son en materia de salud, del consentimiento informado del paciente, etcétera, pero las que son las más relevantes y las que se relacionan en realidad con la vida cotidiana
son la ley 18.600, que lo que hace es definir normas para deficientes mentales, así se llama, lamentablemente, y sigue vigente. Y hay otra que es la ley 20.422, que lo que hace es, en términos muy simples, actualizar de alguna manera el ordenamiento jurídico para evitar la discriminación, para que las personas actúen en igualdad de condiciones. No voy a entrar en qué es lo que dice cada una de ellas, desde luego que no, pero sí es importante señalar que estas normas no hablan de la capacidad en términos de adquirir derechos, ¿ya? Todas las personas podemos adquirir derechos, incluso un bebé, incluso aquel que no ha nacido, y los adquiere sujeto a la condición de nacer, pero sí que restringe, ¿no es cierto?, el legislador el ejercer esos derechos, ¿ya? Y por lo tanto nosotros cuando decimos que las personas son capaces, decimos que una persona tiene la aptitud legal, ¿no es cierto?, de ejercer derechos por sí solo, sin el ministerio o la autorización de otro. O sea, no requiere de nadie más. Daniela, a riesgo de hacer un paréntesis en la conversación, pero siempre la verdad es que tengo la tarea, el rol de pensar en nuestros telespectadores. Claro. Tú hablabas de Código Civil en algún momento. Yo entiendo que existen varias, y claramente es un paréntesis, y lo entendámoslo así. Entiendo que hay distintos ámbitos del derecho. Derecho civil. Ramas. Distintas ramas. Derecho civil, procesal, del trabajo y otros penal, que no recuerdo. Etcétera, sí. ¿Ya? Esos códigos que para el parecer cada área tiene, o cada disciplina tiene su código, son, en definitiva, son leyes adaptadas en un documento que le llaman código. No, las leyes especiales están siempre ¿Qué son aparte. los códigos? Los códigos son, en el fondo, son normas, desde luego, pero no son leyes. Pero vienen de alguna ley en particular. Son normas, ¿no es cierto?, que regulan, en este caso voy a hablar del Código Civil, es un conjunto de normas que regula la vida entre particulares. Eso es lo que hace el Código Civil. El Código Civil regula todos aquellos aspectos que dicen relación con la relación, valga la redundancia, entre particulares. Donde, ¿qué pasa? Que opera la autonomía de la voluntad. En cambio, por ejemplo, el Código Penal no regula la relación entre particulares. El Código Penal lo que hace es regular la relación entre el Estado y los particulares y que se refiere a la infracción, ¿no es cierto?, de deberes que deben tenerse en una sociedad. Entonces, es una forma distinta. Lo mismo pasa con el Código Procesal, etc. En materia civil, que es esta rama del derecho que regula, ¿no es cierto?, las relaciones entre particulares, existe un principio que no existe en materia, en las ramas del derecho público, y que es que la persona tiene autonomía de la voluntad. ¿Qué significa eso? Que en materia civil, en estas relaciones entre los particulares, yo puedo hacer todo aquello que no está expresamente prohibido. Todo aquello que no está expresamente prohibido, yo lo puedo hacer. Así me perjudique, así me perjudique. Entonces, lo que hace, si yo te nombro normas del Código Civil, se regula la compraventa, se regula en ciertos aspectos, ¿no es cierto?, el matrimonio, se regula el domicilio, se regula los contratos, se regulan las obligaciones, se regula el derecho sucesorio, se regula la filiación, que es esta relación que hay entre los padres y los hijos, o padre o madre, ¿verdad?, etcétera. O sea, cuestiones que dicen relación, ¿no es cierto?, con los particulares. Y lo que pasa es que hay determinadas cuestiones allí en el Código Civil donde se restringe la autonomía de la voluntad. Usted puede hacer lo que quiera, siempre que no esté prohibido, pero si se trata, por ejemplo, de cuestiones que afectan a otro, a ese otro que es además vulnerable, usted no puede hacer lo que quiera. Usted no puede hacer lo que quiera respecto de los hijos, por ejemplo. No puede hacer lo que quiera respecto de su cónyuge. No sé si me explico. De acuerdo. Bien, creo que fue bueno el paréntesis, al menos para mí. Sí. Pero volvamos al tema de la discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial. Las normas que existen en Chile sobre esta materia, de alguna manera, y digo las vigentes, de alguna manera afectan la calidad de vida de las personas. Absolutamente, absolutamente. Y la razón está dada en que nuestro legislador, nuestro Congreso, para ser clara, nuestro Congreso al momento de
hacer la ley, ¿no es cierto?, al momento de regular esta materia por escrito, ¿verdad?, no pensó en que existen situaciones que no pueden equipararse en este sentido, porque la discapacidad intelectual es un abanico tremendo, que puede ir desde aquella persona que está absolutamente imposibilitada en la realidad de manifestar su voluntad, a aquellas que pueden manifestarlo pero que tienen ciertas dificultades. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que en Chile esas personas que tienen alguna dificultad, pero que quizás alguien que se lo explique bien, ¿no es cierto?, podría ella llegar a decidir por sí sola, o que tienen determinadas dificultades, como por ejemplo las personas que son sordas o sordomudos que no se pueden dar a entender por escrito, etcétera. O sea, hay personas que con un pequeño empujoncito para ser claras podrían perfectamente actuar, ¿ya? Y que son la gran mayoría. El grupo de personas que en realidad no existe ninguna posibilidad de que actúen porque no entienden realmente es muy reducido. Ese grupo es muy reducido. Entonces, afecta, claro que afecta, porque no pueden contraer matrimonio, no pueden, ¿no es cierto?, celebrar sus contratos de trabajo por sí solos, no pueden, por ejemplo, elegir dónde van a vivir, cómo van a vivir, no pueden determinar si quieren o no internarse en una residencia para personas con discapacidad, no pueden tener una cuenta donde tengan sus ahorros. Bueno, un sinfín de cosas que no pueden hacer, ¿no? Y eso desde luego afecta porque pierden, en el fondo, siempre que vamos a estos congresos que tienen que ver con el derecho internacional, básicamente, se dice que son personas que están muertas civilmente, que es una muerte civil, porque tú le anulas todos sus derechos. Tú, lisa y llanamente, dices, esta persona no actúa, vale decir, esta persona depende 100% de otra. Daniela, y a propósito de esto, que tú no estás de acuerdo, voy a decir, al menos en parte, ¿ya?, con la normativa actual, supe recientemente que hay una, voy a llamarle moción, puedo estar equivocado en el concepto técnico, para algunas modificaciones. ¿De qué tratan esas modificaciones a esta ley que están en el Congreso? Sí, hay que hacer una antesala para que se entienda el contexto, y es que Chile, en el año 2009, ratifica un tratado internacional que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿ya? Ratificar significa que Chile lo hace parte de su legislación. Chile dice, nosotros vamos a dar cumplimiento a lo que ya aparece, ¿ya? Y son varios artículos, ¿no es cierto?, pero el más relevante es el artículo 12 de la Convención, y que dice que se debe equiparar el ejercicio de los derechos a todos. Vale, así que no deben existir las personas incapaces, que todos somos capaces, ¿ya? Ese es el lema además de la Convención. Y en ese contexto, el Comité de las Naciones Unidas dice, bueno, voy a observar a Chile, porque Chile tiene que presentar, ¿no es cierto?, un informe, que ahora en agosto de este año tiene que ser evaluado por la ONU a ver cuánto ha avanzado, y en su minuto el comité dijo, ese Código Civil es vulneratorio de los derechos de las personas con discapacidad, y esa norma 18.600 peor, y la 20.422 también, o sea, están muy mal, y lo que tienen que hacer ustedes es eliminar todo tipo de discriminación de vuestras leyes, ¿ya? El problema es que el comité no te dice cómo, y entonces plantea cuestiones que en realidad en la práctica son muy complejas, porque es muy tenue la línea entre proteger y desproteger. Es muy tenue la línea entre dar derechos, ¿no es cierto?, y que eso implique una desprotección para las personas con discapacidad. ¿Ya? Ahora, si esta reforma fuera avanzando, porque sabemos que en el Congreso los procesos son lentos en general, ¿ya? ¿Qué implicancias, si avanzara hacia lo que indica la norma o este acuerdo internacional, qué implicancias podría tener esta reforma para las personas con discapacidad intelectual? Por eso explicaba lo de la Convención, porque eso es lo que ha traído, ¿no es cierto?, en muchos países la intención de plasmar ese tratado internacional en las leyes internas, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en Chile? Chile ya a partir del año 2017 comenzamos a trabajar en esto, y digo comenzamos porque justo en ese momento yo estaba viviendo en Francia, en una ciudad muy cerquita de Ginebra, y entonces yo iba a Ginebra a hacer de oído chileno para traer esas ideas, ¿verdad?, y de alguna manera poder presentar al Congreso algún proyecto que fuese verdaderamente viable, ¿ya?
Y en ese minuto se presentó por el diputado Cruzcoque un proyecto de ley que lo que hacía era eliminar, ¿no es cierto?, toda referencia a la demencia en todas las leyes de carácter interno y propiciar un sistema que significara apoyos con sus distintas intensidades según lo que se requiera y salvaguardas, vale decir que si esa persona con discapacidad se le va a permitir que manifieste su voluntad, entonces debe también regularse, ¿no es cierto?, aquellos aspectos que no signifiquen, por ejemplo, que alguien abuse de ellos, ¿ah? O que no signifique que se le deja tan libre en el fondo que en realidad le ocasiona un perjuicio. Sí. Y ese proyecto que está todavía, yo recuerdo cuando la última vez que fui al Congreso estaba en la etapa de discusión en términos generales, en la Comisión además de Derechos Humanos, porque por ahí ingresó y ahí quedó, ¿ah? Y las falencias que tiene ese proyecto y al cual nos opusimos finalmente muchos profesores de Derecho Civil es que no tiene un tinte de realidad. ¿Por qué? Porque el Código Civil tiene una serie de principios que deben respetarse, ¿ya? Y uno de esos principios es la seguridad jurídica, ¿ya? Entonces, si nosotros regulamos que ciertas personas que antes no podían actuar en la vía del derecho, ahora sí que lo pueden hacer, entonces tenemos que de alguna manera informar a las personas que contratan con ellos de que efectivamente esos actos que antes podrían ser nulos, ahora son válidos. ¿Ah? No podemos establecer un sistema en el que solamente favorecemos a las personas con discapacidad versus el perjuicio de los terceros. Las personas tienen que saber con quién contratan, los derechos sucesorios también se modifican y además no se pensaba, ¿no es cierto?, en ese proyecto en que las personas con discapacidad, si pueden actuar, entonces también tienen que responder. Daniela, te voy a interrumpir. Uh-huh. Estamos acercándonos hacia el final del tiempo que teníamos disponible, pero no puedo dejar de preguntarte, para una respuesta así breve, ¿qué pasa con la nueva Constitución? Este tema de la nueva Constitución, ¿tiene que estar o no es tema de Constitución? Sí, yo pienso que no, ¿ah? Y pienso que no porque la Constitución es una especie de paraguas, ¿no es cierto?, en el que se manifiestan ciertas cuestiones que son pivotes fundamentales, ¿ah? Y después eso tiene que bajar, ¿ah? Y la bajada la hacen las normas especiales, ¿ah? La bajada las hacen normas que son de rango inferior, no por eso menos relevantes, ¿no es cierto?, pero que deben estar ajustadas a la Constitución. Entonces, a mí me parece que si la idea, ¿no es cierto?, es no discriminar, el solo hecho de que se haga mención a personas capaces o incapaces, ¿verdad?, o que eliminamos cierto tipo de incapacidades, implica entender que no somos iguales. el solo hecho de mencionarlo. Se debería entender ya, porque los tratados internacionales, ¿no es cierto?, sí que tienen una importancia en Chile, sí que rigen, ¿verdad? Eso ya está en la Constitución y por lo tanto bastaría con continuar por esa vía sin necesidad de una mención especial respecto a las personas con discapacidad. Bien. Profesora, gracias por acompañarnos en este capítulo de Más Conocimiento. Muchísimas gracias por la invitación. Estimados telespectadores, en este capítulo de Más Conocimiento hemos conversado con dos profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con el doctor Isaac Rabellat y la doctora Daniela Jarufe. Con el doctor Rabellat conversamos sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y con la profesora Jarufe hemos conversado sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad en Más Conocimiento. Hasta pronto.